Hola a todos, soy un mono. Hoy nos despertábamos con la noticia de que, gracias a la ley del solo sí es sí, un agresor sexual condenado había conseguido una rebaja de 2 años en su pena. ¿Cómo es posible si la del sí es sí era una ley que venía para salvar a las mujeres? Lo vemos. Soy un mono. Hace menos de 2 semanas, Irene Montero decía que con su nueva ley del sí es sí no habría ninguna reducción de penas a violadores y que decir lo contrario era propaganda machista. Tanto la Fiscalía General del Estado como la jurisprudencia en nuestro país es clara respecto a que si las penas impuestas entran dentro del nuevo rango de penas, de la nueva horquilla de penas que sale de la nueva ley, no cabe la revisión de penas. Y es clara la jurisprudencia en torno a esto. Y también las comunicaciones de la Fiscalía General del Estado. Pero es verdad que todo condenado tiene derecho a pedir, con la modificación de una ley, una reducción de penas. Y como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues entonces ocurre lo que ocurre, que sí, salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista, insisto, el único recurso que les queda a los defensores de los agresores cuando hay avances feministas, no solo en materia legal para proteger a las víctimas, sino también en una cultura sexual que ya pone el consentimiento en el centro y que cada vez blanquea, normaliza y disculpa menos las actitudes machistas y, por supuesto, todas las formas de violencia contra las mujeres. Hoy se ha conocido la primera reducción de pena. Montero mentía. Os lo explico. Al violador de la noticia le impusieron la pena mínima, que en ese momento era de 8 años, y con el sí es sí las nuevas penas son de 6 a 12 años. Por eso su abogado pidió que le bajaran la pena a 6 años, que es la nueva mínima. Según Montero, la jurisprudencia dice que, como una pena de 8 años queda entre 6 y 12, no se puede rebajar, y en teoría es así, pero no exactamente. Ese criterio solo se aplica cuando la ley dice expresamente que se debe hacer así. El problema es que cuando Montero y su chupipandi redactaron el sí es sí, no incluyeron esa cláusula. Y como la ley del sí es sí no dice expresamente que no se puedan rebajar las penas que queden dentro de la horquilla, entonces hay vía libre para reducirlas. Así que gracias, Irene, por bajarles las penas a los violadores, y por mentirnos y decirnos que no iba a pasar, y que los que avisaban de que sí que iba a pasar eran unos fachas machistas lanzadores de bulos. Aparte de Irene, aquí tenéis a su mano derecha, Ángela Rodríguez, alias Pam, alias la... ¡Pobrecita! Que decía que esto era un bulo machista y que no iba a pasar. Ayer, La Vanguardia publicó este artículo. No solo no ha contactado en ningún momento con Igualdad y, por tanto, no ha contrastado esta información, sino que con ella difunde bulos machistas. Y aquí está la delegada del Gobierno contra la Biogen, Victoria Rosell, que también decía que esto era pura propaganda y que no iba a pasar. Esto es pura propaganda del defensor de los violadores. No habrá revisión de las penas de 15 años. No hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley solo si es sí y asustar a las mujeres, pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos. Vicky, además, ha tardado 0, en echar la culpa de esto a la justicia machista. Tremendo. Un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a menor, que sigue siendo de 5 a 10 años. Para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro. Ya lo dijo el comité CEDAW. La justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley. Primero, la pena no es la que dice ella, la pena es de 8 a 12 años por abuso sexual con acceso carnal. Segundo, vale, digamos que la justicia es machista. ¡Aceptamos barco! Si esa justicia machista impone una pena mayor con la anterior ley y una pena menor con la nueva ley del solo sí es sí, evidentemente el problema es la ley. Pero no hagáis caso a la evidencia, hacédselo a Vicky, el problema no es la ley. ¡Claro, claro! Obviamente los verificadores como Maldito Bulo o Neutral ni están ni se les espera. Ellos están para verificar otras cosas más importantes. Ya tenía terminado el vídeo cuando ha salido una rueda de prensa de Victoria Rosell y la... ¡Pobrecita! Pero además de las reformas del Código Penal, prevé la formación obligatoria en perspectiva de género y en perspectiva de infancia y de derechos humanos de la Judicatura, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todas las profesionales que intervienen directa o indirectamente con las mujeres víctimas de violencias y en concreto de violencia sexual. No es una cuestión solo de aplicación de la ley, también es de formación y con una debida formación esto no habría sucedido, no tenía que haber pasado, tampoco tenía que haber pasado con la ley anterior, la condena a los 2 policías de Estepona a 2 años y un curso de igualdad. Entienden que es que las personas están mirando al gobierno que aprobó esa ley, además de que pasó por todas las voces expertas del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, que pusieron alguna pega a la proporcionalidad, pero nunca hablaron de revisión, y todo el Congreso de los Diputados, aparte del Consejo de Estado, que tampoco se plantearon ninguna enmienda al respecto de introducir una transitoria o las modificaciones de las que se están valorando hoy. Insistimos en que el problema no es la ley. Siempre hay un margen de aplicación de la ley. El Gobierno hace su trabajo y lo hace muy bien proponiendo esta ley, que es magnífica.
El legislador ha hecho su trabajo, el Poder Legislativo, aprobando esta ley, y el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo también formándose y aplicando la ley completa tal como es, no de una manera tan reaccionaria y sorprendente. La verdad es que lo consideramos así. Dicen que nadie les avisó, que pobrecitas ellas, que nadie les dijo nada. Bueno, el CGPJ les avisó, les dijo que había posibilidad de revisión. Les hablaba de las penas más altas, pero vamos, que sumas 2 más 2 y piensas que en las bajas también te va a pasar. En fin, que la culpa no es de ellas, que la ley es buenísima y que todo perfecto. Hay que educar a los jueces para que la apliquen bien. Y esto ha sido todo por hoy. Dadle a like, suscribir y campanilla para más consejos sobre cosas feministas random y para que podáis decir que estáis con el mono. ¡Soy un mono! Pero imagínese, por ejemplo, si usted es la víctima de una de esas violaciones y ve cómo, por ejemplo, pues sale el reo a la calle porque poniendo en vigor la nueva ley del sí es sí, le rebajan tanto la pena que ya... Vale, pues intentaremos arreglarlo para que esto no pase. Efectivamente, como os ha dicho, estudiemos por qué ha pasado, solucionémoslo para que no vuelva a pasar, y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona que posiblemente, que también estamos hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. Dame esa banana gratis, quiero esa banana, uy, dámela, dámela, dámela gratis. Dame esa banana, uy, si ya te lo he dicho, gratis, dámela, dámela gratis.